Gracias por seguir con este espacio Piedra, Papel y Tinta. Vamos a nuestra mesa de periodistas. La extrañaba ya para hablar del oficio periodístico, de cómo informamos e interpretamos lo que sucede en el país, en el mundo. Está con nosotros un buen amigo del programa del periódico La Razón, Fernando Molina. Gracias por estar acá nuevamente. Gracias, ¿cómo le está yendo en Página 7 con el suplemento? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, estoy contento en lo que es mío, en lo que he nacido para hacer, creo. Claro que como todos los periodistas nos quejamos del exceso de trabajo, pero me está yendo bien, gracias. Claro. Pero contentos, ¿no? Sí, sí, contentos. Quienes tienen la vena periodística. Otro que tiene la vena periodística es nuestro amigo Grover Pura, también amigo del programa de La Razón, dirigiendo la revista Oxígeno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación, Claudia. Bien, bien. Empresario / periodista usted también, ¿no? Haciendo empresa periodística en tiempos complicados, pero bueno, me gusta hacerlo y le seguimos metiendo, como decimos. Eso es interesante porque cuando salimos o nos quedamos en la frontera entre la empresa y el ser periodista, nos damos cuenta también de que hay otros elementos que intervienen, que no es hacer periodismo por hacer periodismo, sino que tenemos también que mantener una empresa periodística, una empresa que no deja de ser periodista. Entonces, realmente hay que encontrar el equilibrio. Sí, no tiene que ver mucho con, bueno, en mi caso es el aprendizaje a hacer gestión empresarial, trabajar en estrategias comerciales, pero algo... ¿Qué aprendizaje? Usted ya está hace tanto tiempo y le va muy bien. No se deja de aprender, claro, pero algo que es bien lindo es que en este proyecto que estoy llevando adelante, o sea, no hay dudas de que la credibilidad periodística es fundamental para sostener una empresa, en este caso periodística. Así es, y ese es parte del equilibrio. Se encuentra a la derecha Mauricio Quirós, parte del periódico La Razón, parte de la casa. Mauricio, usted estuvo hace poco haciendo nacional, la información nacional, política, y ha migrado, se ha trasladado al Animal Político. Este último tiempo usted es editor del Animal Político, más o menos las mismas arenas, pero con más tiempo de producción, ¿no? Sí, gracias, Claudia. Bueno, primero feliz de estar con ustedes como colegas. Y el tiempo varía, pero hay que mejorar la calidad, hay que pensar en la profundidad, en los lectores, ¿no? A veces los lectores no son lo que nos imaginamos de manera muy abstracta cuando escribimos. Hay que pensar en los lectores también. Hablando de tener más tiempo en un suplemento semanal, como lo hace también Fernando, hay más tiempo de pronto, no lo sé, para reflexionar sobre el quehacer periodístico y el quehacer periodístico diario. Se juzga también fácilmente a los periodistas que diariamente, sea en la televisión, en la prensa, en la radio, tienen que producirse instantáneamente para de aquí a 2 horas. No siempre tienen los periodistas una semana. Los tiempos de producción creo que delimitan algo. Y decía que se juzga a veces demasiado rápido. Los periodistas somos acusados y nos acusamos entre nosotros de ser superficiales, de no ahondar en la información, de no tener contexto, de no tener contraparte, de no tomarse el tiempo, de no investigar. Todos los pecados caen sobre nosotros porque nos acusan y nos acusamos entre nosotros. Me parece bien, pero me pregunto hasta qué punto podemos exigir dentro del periodismo. He invitado a esta mesa a estos 3 colegas por culpa de Mauricio Quirós, porque usted ha escrito una columna en La Razón, en la columna sindical, donde habla del periodismo y la farandulización. Para que yo no le malinterprete, ¿por qué no nos hace un resumen ejecutivo y piensa en los que nos están viendo y a partir de ahí vamos a debatir? Bueno, en realidad eran ideas que venían desde hace mucho tiempo, y incluso para titular el periodismo farándula había que tener un poco de cuidado, porque también hay una especialidad que tiene que ver con esa cobertura que hacemos los periodistas para entretener, que es una de las funciones también que tiene. Pensé en el tema farándula por esa idea del circo, cuando se quiere distraer o cuando no llegamos a la profundidad. Era otra idea y está explicada en la columna, ¿no? A partir de algunos titulares, enfoques que tenían que ver más allá del tema en concreto con los insultos, ¿no? A veces, de alguna manera,
el periodismo también se ha impregnado con esta corriente, con esta circulación de información y datos en las redes sociales. Entonces caemos muy, muy fácilmente en transmitir insultos y no llegar, digamos, a la profundización de los debates. Básicamente en el área política, uno de los desafíos que tiene un periodista es mostrar las aristas de un debate siendo lo más plural posible. Esa era un poco la reflexión. Tomaba, por ejemplo, el ejemplo del ministro de la Presidencia, que en un momento salió a decir que Carlos Mesa era racista y otros insultos. Si los transmito voy a caer en lo mismo. Responsabilidad. Por responsabilidad. Pero a propósito del TIPNIS, ¿no? del debate que existe ahora por el parque, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido profundizar en el debate y mejorar el enfoque, porque he visto muchos medios que han publicado, incluyendo el nuestro, con el enfoque de insulto, ¿no? Cuando en realidad deberíamos buscar qué es lo que está pasando, ¿no? El fondo del debate. Hay el fondo del debate, ¿no? Ahí había la idea de que Carlos Mesa ya había aprobado, había un dato interesante. Pueden haber otras ideas igual encontradas, que es lo interesante a veces cuando uno está escribiendo un tema determinado. Y el otro ejemplo que puse en la columna fue la interpelación al ministro Ferreira. Claro, y las redes sociales se impregnaron de un montón de datos de los insultos, los empujones, pero se perdieron, digamos, en esa información que dio el ministro sobre la cantidad. Son 30 militares que están en el servicio exterior, lo que me pareció llamativo porque tenemos 34 legaciones en el exterior. Entonces, podría conducirse a una reflexión sobre cómo está nuestro servicio exterior, ¿no? Era un poco esas dos inquietudes y terminaba la columna también valorando el esfuerzo que últimamente he visto en casi todos los medios sobre cómo se está abordando el tema de la violencia machista, ¿no? Eso yo creo que hay un cambio interesante y lo destaco ahí. Vamos a la parte primero cuestionadora, partiendo del texto que nos ha compartido en un resumen, una síntesis, Mauricio Quirós. Me voy a uno de los ejemplos para ver cuánto más podemos hacer los periodistas. El ejemplo reciente de la interpelación al ministro Ferreira, donde se habló de la tensión entre Norma Piérola, ¿verdad?, y el vicepresidente García Linera, donde obviamente hemos visto en los videos, además cuando existe el video, obviamente medios escritos y audiovisuales no se pierden, no nos perdemos la oportunidad de difundir ese video, un video donde se ve al vicepresidente que se para, está enojado y le lanza un desafío, ¿no? Le dice, en este momento ponemos transporte con la prensa y si usted me demuestra de que hay bases militares extranjeras, yo renuncio como vicepresidente, de lo contrario renunciará usted. Es un debate que termina en el vicepresidente que le hace así a la autoridad legislativa, ella que no se sabe bien, pero hay empujones. Entonces, claro, nos colgamos de eso y terminamos hablando de un momento difícil, con tensión, con empujones, y eso es lo que suena, eso es lo estridente. La pregunta es, ¿dónde quedó el desafío? O más allá, como decía Mauricio, ¿dónde quedó el debate, el contenido? Pero tampoco podemos perdernos del espectáculo, ¿no? Claro. Esta es naturaleza humana también. Sí, claro. ¿No? ¿Qué dice Fernando? Sí, por un lado tenemos que cubrir algo que ha ocurrido, que es de interés de la gente, ¿no? Pero creo que ahí es donde los medios se tienen que diferenciar, qué quieren ser, ¿no? Cómo se quieren presentar en el panorama, porque hay medios más serios y medios faranduleros, como los llamarías tú, ¿no? Y está bien que haya medios que solamente se concentren en eso, digamos, porque también su público los va a consumir en esa condición, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la televisión tiene una tendencia mucho mayor, ¿no?, a ser menos seria, digamos, aunque pero por supuesto no porque siempre hay los excepciones. Trabajadores en televisión seamos per se menos serios. Yo soy anfibia, por el propio medio, pero ¿no? Por el soporte, ¿verdad? Por el propio medio. Por la imagen, por el audiovisual. Y además tienes poco tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente no puedes hacer esa profundización. Pero yo creo que, y eso es la llamada de atención para los que trabajamos en medios que nos consideramos serios, ¿no?, que creo que es toda la mesa, que tenemos que evaluar en qué lugar ponemos ese tipo de cosas. Es decir, si esa es la principal noticia,
¿no es cierto? O si debe ser un recuadro como que acompañe, digamos, a la presentación de lo que realmente es relevante, ¿no? Es decir, y ahí entramos en todos los valores que debe tener una noticia para ser más importante que otra. Tiene que ser relevante, tiene que ser próxima, tiene que ser interesante, ¿no? Y realmente esas cosas que ocurren últimamente en la política, esos desafíos, esas tonterías, son interesantes efímeramente, porque te enteras muy rápidamente, lees el titular y ya sabes de qué se trata, ¿no es cierto? Caduca rápido, ¿no? Pero no son ni relevantes ni son realmente, finalmente, constructivas, educativas para, digamos, formarse una opinión sobre las cosas. Entonces yo creo que esa es la tarea diaria, porque está obstaculizada por la falta de recursos también, ¿no? Es decir, tenemos que llenar todos los días páginas o llenar revistas, y entonces no siempre es posible sustraerse a esta cuestión que parece muy interesante, es fácil de hacer, ¿no? Y es lo que inmediatamente se puede publicar. Sí. Esto es lo que nos dice la razón. ¿Qué nos dice también el impulso en la práctica, Grover? Porque si se sacan la mugre en la puerta del palacio de tal, no nos abstraemos. La pregunta es si logramos lo que propone Fernando, ¿no? Plantearlo en su estatus de anécdota y quedarnos en el debate profundo. ¿Cuál es el debate profundo finalmente? Si logramos nosotros llegar a eso en la información cotidiana o semanal. Cuando Fernando habla de recursos, también hay que hablar de posibilidades, ¿no? En este momento estamos, el periodismo boliviano está atravesando por una complicada situación que incluye factores internos y externos. Y entre los externos tiene que ver con que hoy es cada vez menos posible profundizar y hacer debate político. ¿Menos que antes? Menos que antes, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, pongamos el caso este caso que tiene que ver con las supuestas bases militares, ¿no? Yo estoy seguro de que que si se pretende conseguir información, en este caso con la señora Pierola, ¿hasta dónde vamos a alcanzar? ¿No? Vamos a llegar hasta la posibilidad de que la señora Pierola no te va a responder las preguntas que tú le haces, ¿no? ¿No? Es decir, a ver, señora, demuestre dónde están. Y ella dice, bueno, es que yo estoy denunciando desde el 2013 y nadie me escucha, me oye, ¿no? Y si vas al otro lado y buscas más información, te vas a encontrar con menos posibilidades de acceder a información para trabajar sobre ese tema. Pero no estamos, perdón, pequeño paréntesis, también cayendo en las redes del periodismo declarativo que ha sido tantas veces criticado, de ir, usted qué dice, y usted qué dice, y con ir de un lado al otro, creemos que ya tenemos parte y contraparte y que ya le hemos dado la vuelta al asunto, cuando en verdad el periodista, ayer y hoy, yo no sé si cambió mucho el periodismo, por lo menos en sus principios, en sus deberes, la idea de tener información, la idea de ir y averiguar y buscar archivos y meterse nuevamente en la hemeroteca, buscar las cifras e interpelar a los actores y tratar de lograr una comprensión más global. Porque tienes razón, está ocurriendo aquello que tú dices, y entre ellos también hay que, cuando Fernando señala de que existen medios serios que buscan hacer un trabajo mucho más profundo, sí los hay, ¿no? Los hay, y son medios que, como dice la gente, tienen con una mano, con los dedos de una mano son suficientes para encontrar esos medios, ¿no? Entonces, tiene que ver con problemas internos que nosotros, los medios, no estamos cumpliendo con la obligación de profundizar en información, o no tenemos las condiciones para hacerlo, o no generamos las condiciones para hacerlo, pero por el lado externo, hoy hacer periodismo más profundo no es tan sencillo como antes. Además, claro, acotando un poco lo que dice Grover, hay un fenómeno, yo creo que ya se lo puede incluso analizar desde la perspectiva sociológica. El hábito de consumir información de la gente ha cambiado, el hábito y las rutinas. No es la gente que ahora va y te compra el periódico sagradamente los domingos, o por lo menos el día que sale el deportivo. Ahora la gente lo consume en su teléfono celular y prefiere por esas clips
de 1 minuto que hay en video, ¿no? En audiovisual. Entonces, yo a veces pienso que hay un desafío también para los periodistas de plantear a través del audiovisual, así de cortito, que circule en las redes, ¿no? Consumiendo, ya no se puede decir que derramamos tinta, sino megas, ¿no? Entonces, ese hábito de consumo también nos desafía, nos interpela a mejorar la calidad de la información que difundimos, ¿no? Y la otra parte que dices era, claro, el tema de que contamos las historias de los hechos o de los dichos, ¿no? Un poco lo que tú dices, ¿no? Sí, no. Es fácil contar las historias de los hechos, eso sí te demuestra algo, pero también hay algunos dichos que construyen discursos. Y los discursos tienen que ver mucho con la realidad. Entonces, esa destreza, claro, esa destreza de identificar dónde está la retórica, que obviamente la retórica pasa, y dónde está el discurso, es una destreza que la vamos adquiriendo con el tiempo. Alguna vez con Tania Sandoval, la jefa de prensa de ATV, debatíamos mucho en eso, ¿no? Es decir, ustedes los de prensa siempre nos atacan, pero no valoramos también que ellos han desarrollado una destreza de captar con una velocidad que no tenemos nosotros, porque tenemos, digamos, un poco más tiempo para reflexionar, para pensar. Más o menos. Todo, ¿no? Sí. Más o menos. Y aquí quisiera retomar lo que decía Grover. Sí, con los nuevos dispositivos tecnológicos, la esencia del periodismo cambia o no. Retomar lo que dice Mauricio, si la gente consume de manera distinta o no. Pareciera que sí. Y en los lugares donde debaten directores de medios, editores, los empresarios y quienes hacen periodismo, debaten mucho esto que se han convertido en un lugar común, que es, ya no es lo de antes, la gente se informa de manera distinta, ya no leen artículos, no entran en profundidad porque tienen segundos, si esto no carga hasta decir ya, uno ya se va, ya no vuelve. Entonces el consumo es distinto, la producción tiene que ser distinta, ya no hay radio, prensa y televisión como nos enseñaron en la universidad, ni el informa, educa y entretiene, sino que hoy está todo mezclado. Y dicen hoy los especialistas que tienen 30 años, Fernando, y que están metidos en el mundo digital, dicen, si usted quiere vender periodismo, si usted no quiere quebrar con su empresa periodística, tiene que contar historias. Y eso quiere decir que uno puede tener la información escrita, pero si no hay un video que cuente la historia, que atraiga, que haga boom, que haga bang, no va a vender. Sin embargo, tenemos otras versiones, más de la academia. Estoy recordando una investigadora china que me ha gustado mucho hace un tiempo, que decía un ratito, la gente sigue buscando lectura y hoy grandes periódicos siguen atrayendo suscripciones por leer papel. Es decir, hemos descuidado tanto el papel por dedicarnos a toda esta, ¿verdad? A todo este dispositivo, a toda esta magia del mundo digital y la historia, el sonido, el ya, el ahora, y que suene fuerte. Y hemos descuidado, dejando los grandes periodistas, los que tenían mayor experiencia, ya no están en las redacciones. Hemos descuidado el producto escrito. Sin embargo, hay mucha gente, ella hablaba de Estados Unidos, porque es investigadora en una universidad de Estados Unidos, y decía, hoy los grandes periódicos norteamericanos siguen viviendo de suscripciones, no por nada la publicidad sigue entrando vía papel, y no por nada hay gente que puede sacar $600 o $950 anuales para tener el periódico en su mesa. Y terminaba diciendo que el periodismo es como la alimentación. Uno sabe que está Burger King, que está Pollos Copacabana, que hay una comida rápida ahora ya para comer y seguir la vida, y hay otra que es la que se hace en casa, que necesita que los huesos hiervan desde las 7 de la mañana, que hay una comida casera. Y ella hacía el paralelismo entre esto, un poco para decirles que no todo es como aparentemente funciona, ¿no? Sí, el papel está volviendo y está cansándose la gente de las redes, ¿no? Esa es una tendencia nueva que seguramente va a hacer que los debates del periodismo cambien también, ¿no? Porque ya en los últimos años en las redes no han aparecido tantas novedades, ¿no? O sea, más o menos las plataformas están repitiendo, digamos, ¿no? Y uniformizándose. Y si hay novedades, sí, digamos que uno ya sabe lo que puede esperar en Facebook, ¿no? En su grupo de amigos, ¿no? Y ya más o menos son reiterativos y redundantes los mensajes que va consumiendo y se va aburriendo, ¿no?
Lo mismo pasa con Twitter y demás, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que no va a ser, es la principal plataforma de distribución de noticias, pero de noticias y de mensajes en general. Pero ya no está en un proceso tan dinámico como ocurría hace unos 10 años, ¿no? Y entonces la gente vuelve a sus referencias porque ha encontrado que en el otro campo, ¿no? En el campo de las redes, no puede comer de todo, justamente, que hay mucho Burger King y muchas porquerías. No es por Burger King. No por Burger King, pero bueno, ya lo dijo, no importa. Aclaración. Comida rápida. Por comida rápida, ¿no? Sí. Pero que hay necesidad de otras cosas que no se encuentra más que en los medios serios. Por eso yo creo que el enfoque de lo que estamos discutiendo siempre tiene que ser desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, desde la perspectiva nuestra de medios serios o de periodistas serios, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, con este asunto de los dichos, ¿no? A mí me causa fascinación porque somos tan fanáticos de los dichos, sí, que había periodistas, por ejemplo, en este caso de ese rifirrafe entre el vicepresidente y la señora Pierola, ¿no? Que no han podido contar lo que ha pasado directamente, sino que tenían que contarlo a través de dichos de otros, ¿no? Dijo Pierola que la había jaloneado, ¿ya? Dijo, no sé, bueno, con el vicepresidente creo que no volvió a remitirse, pero dijo Montaño que no la había jaloneado, ¿no? Pero ellos estaban ahí, ¿por qué no nos podían contar directamente, ¿no? En algunos casos yo veo en las noticias que producimos nosotros que se dice, y estaba haciendo calor, dijo el Cerami, o no sé qué, ¿no es cierto? Siempre tenemos que decir, o sea, yo creo que tú tienes razón, hay dichos que son claves, o sea, que una declaración del vicepresidente construye toda la noticia, pero otra cosa es el periodismo que no es capaz, además que no es capaz de confiar en el periodista y en lo que ve, ¿no? Es decir, que el periodista también cuenta lo que ve, ¿no es cierto? Y creo que eso es absolutamente legítimo. O sea, decir que, por ejemplo, si yo pongo, porque Bolivia en el último tiempo ha tenido una gran prosperidad económica, no necesito poner según el ministro de Economía, por favor, eso es evidente que eso está ocurriendo y eso es lo que yo he visto, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, para los medios serios es eso. Después, para los tamaños de las cosas, ¿no? Sí, yo con esto voy a terminar pero me parece importante porque una cosa es que, o sea, tenemos que tener todo finalmente, o casi todo, ¿no? Aunque no todo tampoco hay que publicar, si eres serio, ¿no? No, sí, de verdad, ¿no es cierto? Pero ¿en qué tamaño? Esa es la cuestión. Esa es una cosa bien importante. Es decir, vamos a abrir con la pelea de los jóvenes o lo vamos a tener como algo secundario, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la cuestión que también nos está fregando, de la que hablaba Grover, que es la politización del momento, ¿no? Sí. Entonces, si tú pones chiquito, dices, es que eres de, ¿no? Y si pones grande, es que eres de, ¿no? Sí. Todo eso está complicando las cosas, pero estamos volviendo a los medios serios y esa es una buena noticia para nosotros, ¿no? Bueno, perdón, para pasarle la palabra a Grover. Decimos muchos serios, nos hemos llenado la boca de serios, nos creemos serios. Sin embargo, pregunto, ¿con cuánta seriedad, y si hemos abordado la complejidad, por ejemplo, del asunto de Achacachi, que lo acabamos de cubrir, lo seguimos cubriendo, ¿no? Estamos que los bloqueos que inician, que ya vienen, estamos con nuestra grabadora en la puerta de la asamblea. Sí, mañana, ahora van a ver mañana, como dice el papirri, mañana los bloqueos y los piquetes sí se vienen, pero el gobierno se están sumando. Entonces estamos pendientes de calibrar eso. Y no hemos explicado lo que sucede con Achacachi, no hemos retomado las características de Achacachi, no hemos hablado de un Achacachi, comentamos con Mauricio en un pasillo en La Razón, de qué está sucediendo realmente en Achacachi. Hay quienes dicen que es una pugna entre el pueblo achacacheño, hoy más centrado en fuerzas transportistas, comerciantes, y ese otro pueblo de afuera que está presionado y que no dejan entrar, y a ellos hay una pugna entre Achacachi versus Achacachi, o no, un Achacachi aymarizado, que se ha desmestizado, que tiene esa posibilidad, como Felipe Quispe logra otra vez ingresar y tenerse, ¿es protagonismo o no? ¿Cuánto va a durar?
¿Cómo explicamos finalmente esto y mucho más en Achacachi? Yo no he visto en ningún medio una explicación que intente abordarlo y dar una vuelta al asunto. A ver, para vincular un tema que supuestamente es un tema poco serio, la discusión que ha habido en el Parlamento y esto que tú comentas, es que yo creo que nosotros como periodistas deberíamos trabajar en preguntarnos, en respondernos el por qué. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en el legislativo? ¿Y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Achacachi? ¿Y quiénes son los actores de aquello? ¿No? Para empezar, nos dejamos llevar por la muletilla de que los que están bloqueando en Achacachi son comunarios de Achacachi, ¿no? Cuando en realidad, porque si hacemos un trabajo mucho más profundo, vamos a decir, ¿son vecinos? ¿Son campesinos? ¿Qué son? ¿Quiénes son los que están movilizándose? Y para explicar a nuestros lectores aquello que está sucediendo. Lastimosamente, no hemos logrado resolver esas preguntas que tú planteas. Y voy a tomar algo que dice Fernando, que es precisamente muy importante. La gente está volviendo al papel y a la tinta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como ustedes saben, yo tengo el semanario El Compadre en la ciudad del Alto, y es impresionante cómo el lector alteño es mucho más ávido por la lectura que el lector paseño, ¿no? Porque estamos viviendo en un momento social donde la gente influenciada por la modernidad, porque tiene mayores posibilidades de acudir a recursos tecnológicos, ha tenido mayor posibilidad de disponer de recursos económicos, hoy compra más periódicos, ¿no? Entonces, creo que en este caso, algo que nos va a ayudar a hacer a dar proyección al periodismo, dar proyección a las empresas periodísticas, también tiene que ver con que respondamos a nuestros lectores el por qué están sucediendo las cosas. Y cuando hablamos de lo interesante, ¿no?, en el fondo, en la forma también está el fondo, es que si nosotros logramos construir una historia, ¿no?, por más farandulera que parezca, va a ser muy interesante, muy importante, ¿no? Este episodio del Parlamento, como Fernando bien anota, si nos hubiésemos dado el trabajo de explicar, de contar lo que hemos visto, ¿no?, yo estoy seguro de que los periódicos habrían tenido ediciones agotadas, ¿no? Así, ¿por qué? ¿Quiénes? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y qué estaba ocurriendo en el Parlamento? ¿Qué representa esta manifestación del señor García Linera? ¿Qué representa esta manifestación de la señora Pierola? ¿Y en qué quedamos? ¿Hay bases o no? Al margen de quién ha empujoneado a quién. ¿Hay bases o no hay bases? ¿Para qué? Ah, bases Las militares. bases militares. ¿Hay bases o no? Porque era el meollo, al margen de si le pellizcó o no. ¿Hay bases o no hay bases? Claro. Esa pregunta. Ahí nos quedamos. La lectura, y creo que aquí se ha tocado al punto que nos hace conocer al lector, y es si el lector requiere lectura o no. Creo que sí, creo que todavía leemos, no importa en qué soporte, si leemos en soporte electrónico o leemos en papel. Creo que como civilización, como sociedades actuales, estamos lejos de abandonar la lectura, el relato literario, el mito, el relato periodístico. No nos entendemos sino a partir del relato, y el relato es leer. Y leer no quiere decir solamente juntar letras, es también seguir un audiovisual, es contarnos historias, es contarnos la vida, pues. Paul Ricoeur dice, damos sentido en la medida en que contamos nuestra vida, ¿no? Sí, por ejemplo, yo quiero matizar lo que he dicho, es decir, hay una tendencia de vuelta, por ejemplo, en el libro, ¿no?, al papel y al libro en general, ¿no? Pero evidentemente en el futuro el medio rey va a ser el audiovisual, ¿no?, por razones obvias, ¿no? Pero no quita eso, ¿no?, que hay una distancia, ¿no?, entre un audiovisual cualquiera, ¿no es cierto?, y un audiovisual contado por un buen periodista, por un periodista serio, que además sea hábil como para traducir en el lenguaje audiovisual esta cuestión, ¿no? Entonces, una cosa es tener un audiovisual grabado por un ciudadano, eso ya ocurre todo el tiempo,
por ejemplo, con Eurocronos, ¿no? Hemos tenido todos los ángulos, los asesinatos, no sé qué cosas, ¿no es cierto? N grabaciones. Sí, y eso ocurre con todo ya, todo está siendo grabado, ¿no? Cuando pasa algo. Pero otra cosa es que venga un periodista, ¿no? Y que cuente realmente lo que pasó, porque cuando tú veías solamente los videos realmente no sabías qué idea darte, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde ha ocurrido? Y eso no va a cambiar nunca. Pongo el ejemplo del cine, ¿no? Están dando ahora Valerian y La ciudad de los 1000 planetas, ¿ya? Es una superproducción que ha costado más de 130 millones de dólares, una gran cantidad de efectos especiales, fantástica, y es una mala película, ¿no? De aquí a 300 años, todavía una buena película, por más que le ponga los chiches que quieras, ¿no? Es una historia interesante con personajes interesantes, ¿no? De aquí a 300 años va a seguir siendo. Hoy también, ¿no? Entonces, aunque pongamos mucha plata, aunque pongamos muchos medios alternativos, si no sabemos contar la historia, estamos igualmente sin satisfacer la sed de la gente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere la gente? Quiere referencias, que le cuenten realmente lo que pasó, ¿no? Quiere sentirse bien, y yo diría que el periodista serio es y no está separado, no es serio y hábil. Si no eres hábil, no eres serio, si quieres ser periodista. Puede haber un economista serio que ponga las cifras, pero es como un profesor. El periodista bueno, digamos, ¿no? El periodista bueno, el periodista serio tiene que tener habilidad para contar. Es el que se autocritica también, ¿no? Y eso creo que también nos hace crecer. El periodista serio, cuando hablas tanto de seriedad, yo digo, hay periodistas divertidos. No sonriamos. No, lo que quiero decir es que está bien, ¿no? Que esta reflexión sirve también para eso, ¿no? La forma de crecer y la seriedad pasa también por la autocrítica. Ahora, por ejemplo, hay un ejemplito, yo no quiero dejar pasar esto, sí, que ha puesto Claudia. Dice, veamos, el asunto de Piero, ¿no? ¿Debemos como periodistas serios perseguir unas bases fantasmas? No creo que eso sea la seriedad en este caso, ¿no? La seriedad en este caso es... O sea, fantasmas no existen. Estás diciendo que no existen. Pero no existen, claro, pues obviamente. Pero entonces, y había que decirlo, ¿no? No, pero decimos empujones y la gente se queda, pero la gente en la casa... Bueno, esa es la cuestión que le hablaba de la politización, etcétera. Sí. Pero digamos, ¿qué hago yo como periodista serio? Y no les pido que hagan lo mismo y me disculpan, pero yo a la señora Pierola no le creo. O sea, simplemente como periodista serio no le creo, porque ha mentido muchas veces, ha dicho miles de cosas falsas, etcétera, etcétera. Ahora, si tiene una pelea con el vicepresidente, es una noticia, ¿no? Porque es un hecho. Pero seriamente no se la puede tomar en cuenta, ¿o sí? ¿Y la anulamos como fuente? Continuará. Gracias. No, pero no anularla, pero tomarla con pinzas en todo. La pluralidad es tan importante. Me voy, gracias. Continuará. Esto seguirá. Gracias, Mauricio Quiroz. Gracias, Roberio Pura, Fernando Molina. Y usted que nos ha acompañado en este diagnóstico, nos hemos sacado un examen. Todos los días damos examen y la idea es seguir pensando la función periodística, que es una gran pasión. Si hay jóvenes que quieren ser periodistas, métanse al periodismo, es divertidísimo. Nos vemos la próxima semana.